Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 48 años y durante 15 años he sido tratado como un extraño en la familia de mi propia esposa. Esta es la historia de cómo una sola frase cambió mi vida para siempre y de cómo el desprecio de un hombre se convirtió en la llave que abrió una verdad que nadie esperaba. Todo comenzó en la cena de Navidad del año pasado. La casa de mi suegro don Ernesto siempre había sido imponente, con esos techos altos y esa decoración que gritaba dinero viejo. Patricia, mi esposa, había pasado toda la tarde nerviosa, arreglándose el cabello una y otra vez frente al espejo. Sabía que estas reuniones familiares eran un campo minado para mí. Roberto, el hermano menor de Patricia, llegó como siempre con su Mercedes último modelo y su traje de diseñador. A sus 42 años, era todo lo que yo nunca sería a los ojos de esa familia. Abogado exitoso, soltero sin ataduras, el hijo perfecto que había seguido los pasos del padre en el mundo de los negocios inmobiliarios. La cena transcurría con esa tensión familiar que yo conocía tan bien. Don Ernesto, ya con 83 años y visiblemente débil, apenas probaba la comida. Su mirada se perdía a menudo, como si estuviera pensando en cosas que el resto de nosotros no podíamos comprender. Patricia intentaba mantener conversaciones ligeras, mientras que Roberto dominaba la mesa con historias de sus últimos casos legales y sus inversiones exitosas. Mis hijos, Andrea, de 16 años, y Santiago, de 14, comían en silencio. Habían aprendido con los años a mantenerse al margen en estas reuniones. Sabían, igual que yo, que cualquier comentario podía ser malinterpretado o usado en nuestra contra. Fue cuando Patricia mencionó casualmente que estábamos considerando renovar nuestra cocina, que Roberto dejó caer su tenedor con fuerza sobre el plato. El sonido metálico resonó en el comedor como un disparo. ¿De dónde van a sacar el dinero para eso?, preguntó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carlos, no te ofendas, pero con tu sueldo de ingeniero municipal no creo que alcance para mucho. Sentí el calor subiendo por mi cuello, pero mantuve la compostura. 15 años de matrimonio me habían enseñado a elegir mis batallas. Hemos estado ahorrando, respondí simplemente. Roberto soltó una carcajada que helaba la sangre. Ahorrando. Qué tierno. Patricia, mi amor, sabes que si necesitas dinero, solo tienes que pedírmelo. No tienes por qué vivir con limitaciones. Mi esposa se removió incómoda en su silla. Roberto, por favor, no empieces. ¿Empezar qué? ¿A decir la verdad? Se sirvió más vino, aunque ya había bebido suficiente. Mira, Carlos, sin ánimo de ofenderte, pero todos sabemos que mi hermana se casó por debajo de sus posibilidades. Está bien, el amor es ciego, lo entendemos, pero no finjas que perteneces a esta familia. No eres uno de nosotros y nunca lo serás. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ernesto había levantado la mirada y observaba a Roberto con una expresión que no pude descifrar. Patricia tenía los ojos vidriosos, dividida entre la lealtad a su hermano y a su esposo. Mis hijos miraban sus platos como si fueran lo más interesante del mundo, pero Roberto no había terminado. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, y señaló hacia mí con su copa de vino. 15 años, Carlos. 15 años fingiendo ser parte de algo que nunca entendiste. Esta familia construyó un imperio mientras tú jugabas con tus planos y tus calculadoras. No perteneces aquí, nunca perteneciste, y francamente, todos estaríamos mejor si lo aceptaras de una vez. Me levanté lentamente de la mesa. Cada fibra de mi ser quería responderle, gritarle todas las verdades que había guardado durante años, pero algo en la mirada de don Ernesto me detuvo. Había una tristeza profunda en sus ojos, pero también algo más, algo que parecía disculpa. Gracias por la cena, dije dirigiéndome a mi suegro. Don Ernesto, que tenga una buena noche. Me volví hacia mis hijos. Andrea, Santiago, vamos. Patricia se levantó también, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Carlos, espera. Él no quiso decir... Sí quiso, la interrumpí suavemente. Y está bien. Al menos ahora todo está claro. Salimos de esa casa con una dignidad que Roberto nunca podría comprender. El aire frío de diciembre me golpeó la cara como una bofetada, pero se sintió liberador después del ambiente tóxico de esa cena. Durante el viaje a casa,
Andrea rompió el silencio. «Papá, el tío Roberto es un idiota». «Andrea», la reprendí sin mucha convicción. «Es verdad», agregó Santiago. «Siempre nos trata como si fuéramos inferiores. Odio las reuniones familiares». Patricia conducía en silencio. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Sabía que estaba desgarrada entre dos mundos que parecían irreconciliables, el mundo de su familia de origen y el mundo que habíamos construido juntos. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Patricia finalmente habló. «No puedo creer que Roberto haya dicho eso. Estaba borracho, Carlos. No lo pensó bien». Me senté a su lado en nuestro viejo sofá, el mismo que habíamos comprado cuando recién nos casamos y que Roberto había criticado más de una vez por ser de clase media. «Patricia, cariño, Roberto dijo exactamente lo que piensa, lo que siempre ha pensado. La diferencia es que esta vez fue honesto. Pero tú sí perteneces a esta familia», susurró. «Eres mi esposo, el padre de mis hijos». «Lo sé», le acaricié el cabello. «Y eso es lo único que importa». Pero mentía. Las palabras de Roberto habían encontrado su marca, habían tocado esa inseguridad que había cargado durante 15 años, esa sensación constante de no ser suficiente, de ser tolerado, pero nunca realmente aceptado. Los días siguientes fueron extraños. Patricia intentaba actuar como si nada hubiera pasado, pero había una tensión palpable en casa. Roberto no se disculpó, por supuesto. De hecho, según Patricia, él creía que había hecho un favor a la familia al poner las cartas sobre la mesa. Don Ernesto nos llamó 2 días después. Su voz sonaba más débil de lo habitual. «Carlos, hijo, ¿podrías venir a verme? Solo. Hay algo de lo que necesito hablarte». Cuando llegué a su casa, la encontré extrañamente silenciosa. La empleada doméstica me dejó pasar y don Ernesto me recibió en su estudio, esa habitación llena de libros y fotografías familiares donde había tomado las decisiones más importantes de su vida empresarial. «Siéntate, Carlos», me dijo señalando la silla frente a su escritorio de caoba. «Quiero disculparme por lo que pasó en la cena». «Don Ernesto, usted no tiene por qué disculparse. Roberto es un hombre adulto y es responsable de sus palabras». El anciano sonrió con tristeza. «Roberto es mi hijo, Carlos, y como padre, soy parcialmente responsable del hombre en que se convirtió». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre esta familia, sobre mi negocio, sobre Roberto». Se levantó con dificultad y se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un retrato familiar. Extrajo una carpeta gruesa y la colocó sobre el escritorio entre nosotros. Durante los últimos 5 años, Roberto ha tenido acceso completo a los libros de la empresa. Ha estado manejando varias de las propiedades, supervisando contratos, tomando decisiones financieras importantes. Don Ernesto abrió la carpeta y me mostró una serie de documentos. También ha estado robando sistemáticamente. Sentí como si el aire hubiera sido expulsado de mis pulmones. ¿Qué? Contratos fantasma, sobrefacturación a clientes, propiedades vendidas a precios por debajo del mercado, a empresas que él controla a través de testaferros. Carlos, mi propio hijo, me ha estado robando durante años. Las páginas que me mostró eran una evidencia abrumadora de fraude y malversación. Roberto había construido un esquema complejo para desviar fondos de la empresa familiar hacia sus propias cuentas. Las cantidades eran asombrosas. «¿Por qué no lo ha confrontado?», pregunté. Los ojos de don Ernesto se llenaron de lágrimas. «Porque es mi hijo, Carlos, porque a pesar de todo lo amo, y porque he estado buscando una manera de proteger a la familia sin destruirla completamente». Se inclinó hacia adelante. «Tú eres la respuesta». «No entiendo». «Durante estos 15 años te he estado observando. He visto cómo trabajas, cómo tratas a mi hija, cómo educas a tus hijos. He visto tu integridad, tu ética de trabajo, tu lealtad. Roberto tiene razón en una cosa. Tú no eres como nosotros. Eres mejor». Me quedé sin palabras. Este hombre que siempre había sido distante conmigo, cortés pero nunca cálido, me estaba confesando algo que cambiaría todo. «He reescrito mi testamento, Carlos. Roberto no sabe nada al respecto. Cuando yo muera, él espera heredar todo, la empresa, las propiedades, las inversiones, pero no será así.
Don Ernesto, yo no puedo... Escúchame, me interrumpió con una firmeza que no había mostrado en meses. Esta empresa necesita a alguien con principios. Mis nietos necesitan un ejemplo de lo que significa el trabajo honesto. Patricia necesita saber que su familia estará protegida por alguien que la ama de verdad. Salí de esa casa aturdido. No le dije nada a Patricia sobre la conversación. No sabía cómo procesar lo que don Ernesto me había revelado. Era como si hubiera entrado en una realidad paralela donde todo lo que creía conocer sobre esa familia era mentira. Don Ernesto murió 3 semanas después, en su sueño. El funeral fue una producción elaborada, llena de personas importantes de la ciudad que habían hecho negocios con él a lo largo de los años. Roberto se comportó como el hijo perfecto en duelo, recibiendo condolencias y hablando sobre el legado de su padre. Durante la ceremonia me mantuve en segundo plano, como siempre había hecho en los eventos familiares, pero esta vez era diferente. Cargaba un secreto que pesaba como una montaña en mi conciencia. 2 días después del funeral, recibimos la llamada del notario. Toda la familia debía reunirse para la lectura del testamento. Roberto estaba visiblemente emocionado, aunque trataba de disimularlo detrás de una máscara de dolor apropiado. Finalmente voy a poder modernizar la empresa, le susurraba a Patricia mientras esperábamos en la sala del despacho del notario. Papá era demasiado conservador en sus últimos años. Hay muchas oportunidades que no aprovechó. Patricia me tomó de la mano. Aún no había procesado completamente la pérdida de su padre, y la perspectiva de los cambios que Roberto tenía en mente la ponía nerviosa. El notario, el señor Herrera, era un hombre mayor que había trabajado con don Ernesto durante décadas. Conocía todos los secretos de la familia, todas las decisiones difíciles que se habían tomado a lo largo de los años. Antes de proceder con la lectura, comenzó ajustándose las gafas, debo aclarar que don Ernesto reescribió su testamento hace 6 meses. Este documento reemplaza todas las versiones anteriores. Roberto asintió con confianza. Sí, papá me mencionó que estaba actualizando algunos detalles legales. Lo que siguió cambió nuestras vidas para siempre. El notario comenzó a leer las disposiciones menores, pequeñas donaciones a la empleada doméstica, a la iglesia local, a algunas organizaciones benéficas. Roberto tambaleaba impaciente en su silla, esperando llegar a la parte importante. En cuanto a mis bienes principales, continuó el señor Herrera, que incluyen Inmobiliaria Vázquez y Asociados, el portafolio completo de propiedades comerciales y residenciales, así como todas las inversiones y cuentas bancarias asociadas. Lego todo esto en su totalidad a Carlos Mendoza, esposo de mi hija Patricia. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se había quedado congelado, con la boca ligeramente abierta. Patricia me apretó la mano con tanta fuerza que sentí como si me fuera a romper los huesos. Yo mismo no podía procesar lo que acababa de escuchar. Debe haber un error, murmuró Roberto. Eso es imposible. El notario continuó imperturbable. Don Ernesto dejó también una carta personal para Carlos, que debo leer en presencia de toda la familia. Abrió un sobre sellado y comenzó a leer con voz clara y firme. Carlos, si estás escuchando esta carta, significa que ya no estoy aquí para proteger a mi familia como debería haberlo hecho. Durante 15 años te he observado ser el hombre que yo esperaba que mi hijo fuera. Has trabajado con honestidad, has amado a mi hija sin condiciones, has criado a mis nietos con valores que yo creía haber perdido en mi propia familia. Roberto, si estás escuchando esto, quiero que sepas que conozco cada peso que has robado de esta empresa. Tengo todas las pruebas de tu traición, pero elegí manejarlo de esta manera porque aún eres mi hijo y mereces la oportunidad de redimirte. Carlos heredará todo porque confío en que protegerá a esta familia mejor de lo que yo pude hacerlo. Espero que puedas encontrar en tu corazón el perdón para Roberto, pero más importante aún, espero que puedas ayudarlo a encontrar el hombre honorable que sé que puede llegar a ser. Patricia, mi querida hija, tu esposo es un regalo que yo no supe apreciar lo suficiente mientras estuve vivo. Confía en él. Apóyalo. Juntos pueden construir algo mejor de lo que Roberto y yo jamás fuimos capaces de crear. A mis nietos Andrea y Santiago. Su abuelo cometió muchos errores,
pero elegir a su padre como heredero no es uno de ellos. Observen cómo maneja esta responsabilidad. Aprendan de su ejemplo. Él les mostrará lo que significa ser verdaderamente exitoso. Cuando el notario terminó de leer, Roberto se puso de pie violentamente, tirando su silla hacia atrás. «Esto es una farsa», gritó. «Este hombre lavó el cerebro de mi padre. No puede ser legal». El señor Herrera lo miró con calma profesional. «Roberto, el testamento está perfectamente redactado y es completamente legal. Tu padre estaba en plena capacidad mental cuando lo firmó. Tengo testigos y evaluaciones médicas que lo confirman. 15 años. Roberto se volteó hacia mí con una furia que daba miedo. 15 años planeando esto. Manipulaste a un anciano enfermo. Me puse de pie lentamente. Durante toda mi vida había evitado la confrontación. Había mantenido la paz a cualquier costo, pero algo había cambiado en mí. Ya no era el hombre que había salido humillado de la cena de Navidad. Roberto, dije con una voz que apenas reconocía como mía, tu padre me mostró los documentos de lo que has estado haciendo, los contratos falsos, las propiedades vendidas a tus testaferros, el dinero desviado. Él sabía todo. La cara de Roberto pasó de la furia a la palidez en segundos. No sabes de qué estás hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando. Me dirigí al notario. Señor Herrera, ¿don Ernesto dejó también esa carpeta que me mostró? El notario asintió y extrajo de su maletín la misma carpeta que don Ernesto me había mostrado semanas atrás. Carlos tiene razón. Don Ernesto documentó meticulosamente todas las irregularidades financieras que había detectado. También me pidió que te informara, Roberto, que tienes dos opciones: devolver voluntariamente todo lo que has robado y buscar ayuda profesional para tu problema con el juego y las drogas, o enfrentar cargos criminales. Patricia se había quedado sin habla. Miraba a su hermano como si fuera un extraño. Roberto, ¿qué han hecho? ¿De qué están hablando? Roberto se desplomó de nuevo en su silla. Todo su bravado había desaparecido. Por primera vez en los 15 años que lo conocía, parecía pequeño y vulnerable. Tenía deudas, murmuró. Muchas deudas. El juego, algunas malas inversiones, algunos problemas con ciertas personas. ¿Cuánto?, preguntó Patricia con un hilo de voz. Roberto no respondió inmediatamente. Finalmente susurró: 2 millones de pesos. Patricia se llevó las manos a la cara. Dios mío, Roberto, esa es casi la mitad del valor de la empresa. Los siguientes minutos fueron un torbellino de acusaciones, lágrimas y confesiones. Roberto admitió que había empezado pequeño, tomando prestado dinero de las cuentas de la empresa para cubrir deudas de juego. Cuando las deudas crecieron, comenzó a crear esquemas más elaborados. Había esperado que la herencia le permitiera cubrir todo antes de que alguien se diera cuenta. Nunca quise lastimar a la familia, lloró. Pensé que podría arreglarlo todo antes de que papá muriera. Miré a este hombre que me había humillado, que había cuestionado mi lugar en la familia, que había pasado años tratándome como si fuera inferior. Ahora estaba roto frente a mí, destruido por sus propias decisiones, pero en lugar de satisfacción sentí algo inesperado: compasión. Roberto, dije suavemente, tu padre me pidió que te ayudara a encontrar el hombre honorable que sabe que puedes ser. No voy a presentar cargos criminales, pero tienes que someterte a tratamiento para la adicción al juego y tienes que trabajar para devolver cada peso que robaste. Levantó la mirada hacia mí con sorpresa y algo que podría haber sido esperanza. ¿Por qué harías eso por mí? Después de todo lo que te he hecho, porque eres el hermano de mi esposa, porque eres el tío de mis hijos, y porque tu padre me enseñó algo importante en sus últimas semanas, que una familia verdadera no abandona a sus miembros, sin importar cuán perdidos estén. Patricia se acercó y me abrazó llorando contra mi pecho. No merezco un esposo como tú, susurró. Nos merecemos el uno al otro, le respondí. Siempre ha sido así. Los meses que siguieron fueron desafiantes de maneras que nunca había imaginado. Asumir el control de una empresa del tamaño de Inmobiliaria Vázquez y Asociados era abrumador para alguien que había pasado toda su carrera trabajando en el sector público. Pero don Ernesto había elegido bien. Mis años como ingeniero civil me habían dado una comprensión sólida de la industria inmobiliaria. Más importante aún, mi ética de trabajo y mi integridad natural
me permitieron limpiar la empresa y restaurar su reputación. Roberto cumplió su palabra. Se sometió a tratamiento para la adicción al juego y comenzó a trabajar en la empresa bajo mi supervisión, ganando un salario básico mientras pagaba gradualmente su deuda. Fue humillante para él al principio, pero con el tiempo llegó a respetar tanto el proceso como a mí mismo. Patricia y yo nos hicimos más fuertes como pareja. La crisis había eliminado todas las pretensiones entre nosotros, todas las dinámicas tóxicas que habían sido parte de nuestro matrimonio durante años. Mis hijos, Andrea y Santiago, florecieron con la nueva estabilidad financiera, pero más importante aún, con el ejemplo de integridad que estaba tratando de darles. Ya no tenían que sentir vergüenza en las reuniones familiares. Ya no eran los pobres relativos tolerados por caridad. Un año después de la muerte de don Ernesto, organizamos nuestra primera cena de Navidad en la antigua casa familiar. Yo presidía la mesa donde una vez había sido humillado. Roberto estaba allí, sobrio y trabajando duro para reconstruir su vida. Patricia radiaba con una felicidad que no había visto en años. Durante la cena, Roberto se levantó para hacer un brindis. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz era firme. «Quiero disculparme públicamente con Carlos», dijo mirándome directamente. «Le dije que no pertenecía a esta familia. Me equivoqué completamente. No solo pertenece aquí, es el corazón de esta familia. Es el hombre que todos deberíamos aspirar a ser». Levantó su copa de agua mineral. «Por Carlos Mendoza, el hombre que me salvó de mí mismo y que le devolvió el honor a nuestra familia». Todos brindamos, incluso mis hijos, que habían crecido mucho durante ese año difícil. Habían visto a su padre transformarse de un hombre inseguro y constantemente a la defensiva en un líder confiado y respetado. Esa noche, después de que todos se fueran, Patricia y yo nos sentamos en el mismo sofá donde habíamos tenido aquella conversación difícil un año atrás. «¿Alguna vez imaginaste que las cosas cambiarían tanto?», me preguntó. «Jamás», admití. Cuando Roberto me dijo que no pertenecía a esta familia, pensé que tenía razón. Pensé que siempre sería un extraño aquí. ¿Y ahora? Miré alrededor de la casa que ahora era técnicamente mía, pero que siempre sentiría como el hogar de don Ernesto. Pensé en la empresa que había reconstruido, en el hermano político que había ayudado a redimir, en la familia que había aprendido a liderar con amor en lugar de miedo. «Ahora sé que no se trata de pertenecer a una familia», dije finalmente. «Se trata de construir una, y eso es exactamente lo que hemos hecho». Roberto tenía razón en una cosa. Yo no era como ellos. No era manipulador, no era despiadado en los negocios. No medía mi éxito por la cantidad de dinero en mi cuenta bancaria o por el poder que podía ejercer sobre otros. Pero resulta que esas diferencias no eran debilidades. Eran exactamente lo que esta familia necesitaba para sanarse y crecer. Don Ernesto lo había visto mucho antes que cualquiera de nosotros. Había visto que la verdadera fortaleza no viene de la dominación, sino del servicio. Que el liderazgo real no se trata de ser temido, sino de ser respetado. Que una familia no se mantiene unida por la obligación o la tradición, sino por el amor genuino y el compromiso mutuo. La frase de Roberto en esa cena de Navidad había sido como un bisturí, cortando y expulsando todas las inseguridades y dudas que había cargado durante años. En cierto modo, me había liberado para convertirme en el hombre que siempre había tenido el potencial de ser. 2 años después, Roberto había pagado la mayor parte de su deuda y había demostrado ser un empleado confiable y trabajador. Le ofrecí un puesto de mayor responsabilidad en la empresa, pero bajo una condición: que continuara con su terapia y que se mantuviera completamente transparente sobre sus finanzas. Aceptó sin vacilar. El hombre arrogante que una vez me había despreciado había aprendido humildad de la manera más difícil posible. Patricia había vuelto a estudiar y había obtenido su licencia como corredora de bienes raíces. Trabajaba conmigo en la empresa y juntos habíamos expandido el negocio más allá de lo que don Ernesto había imaginado. Andrea había decidido estudiar ingeniería, inspirada por mi ejemplo de integridad profesional. Santiago mostraba interés en el negocio inmobiliario y a menudo venía a la oficina después de la escuela para aprender sobre la industria. Pero tal vez el cambio más significativo era en mí mismo. Ya no era el hombre inseguro
que dudaba de su lugar en el mundo. Había aprendido que el valor de una persona no se mide por el dinero que hereda o la familia en la que nace, sino por las decisiones que toma y la manera en que trata a otros. Había aprendido que pertenecer no es algo que otros te otorgan, sino algo que construyes con tus acciones, tu carácter y tu compromiso con aquellos que amas. La empresa que ahora dirigía era más próspera que nunca, pero más importante aún, era ética. Tratábamos a nuestros empleados con respeto, servíamos a nuestros clientes con honestidad y contribuíamos positivamente a nuestra comunidad. Roberto había encontrado una novia maravillosa, una mujer que lo amaba por quien era ahora, no por quien había sido antes. Habían comenzado a hablar de matrimonio y por primera vez en años, él parecía genuinamente feliz. En las noches silenciosas, a menudo pienso en don Ernesto y en la sabiduría de su decisión final. Había visto algo en mí que yo mismo no había sido capaz de ver. Había apostado el futuro de su familia en un hombre que había sido constantemente subestimado y menospreciado. Su apuesta había dado frutos de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho. La última vez que visité su tumba, llevé un informe detallado del estado de la empresa y una foto de la familia en nuestra más reciente cena de Navidad. Todos estaban sonriendo, incluso Roberto, que había recuperado algo de la luz en sus ojos que había perdido durante sus años más oscuros. «Gracias», le susurré a la lápida de mármol. «Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí mismo. Gracias por darme la oportunidad de demostrar que valgo más que las etiquetas que otros pusieron sobre mí». Mientras caminaba de regreso al auto, pensé en todas las personas que, como yo, luchan con sentimientos de no pertenecer, de no ser suficientes, de ser juzgados por otros que no pueden ver su verdadero valor. Mi historia es un recordatorio de que el desprecio de otros no define quiénes somos, que las palabras crueles pueden ser catalizadores para el crecimiento personal, que a veces las pruebas más difíciles de la vida nos preparan para las bendiciones más grandes. Roberto había dicho que yo no pertenecía a su familia. Tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. No pertenecía a la familia tóxica y disfuncional que existía antes. Pertenecía a la familia amorosa y saludable que ayudamos a crear juntos. Y esa diferencia lo cambió todo. Hoy, cuando miro hacia atrás a esa cena de Navidad que cambió mi vida, no siento rencor hacia Roberto, siento gratitud. Su crueldad involuntaria me liberó de años de inseguridad y duda. Me forzó a confrontar quién era realmente y quién tenía el potencial de convertirme. Don Ernesto había visto esa posibilidad mucho antes que cualquiera de nosotros. Había confiado en que, dado la oportunidad, yo podría no solo salvar su empresa, sino salvar a su familia. No fue fácil. Hubo momentos de duda, momentos en que la responsabilidad parecía abrumadora, momentos en que quería rendirme y volver a la seguridad de mi trabajo anterior. Pero Patricia estuvo a mi lado en cada paso del camino. Mis hijos me dieron la fuerza para perseverar. Y gradualmente, incluso Roberto se convirtió en un aliado en lugar de un adversario. Ahora, cuando jóvenes empleados o socios comerciales me preguntan por consejos sobre liderazgo o éxito empresarial, siempre les digo lo mismo. El carácter es más importante que las conexiones, la integridad vale más que el dinero fácil, y nunca permitas que otros definan tu valor. Les cuento sobre la cena de Navidad, donde me dijeron que no pertenecía, y cómo esas palabras hirientes se convirtieron en el catalizador para la transformación más importante de mi vida. Les recuerdo que a veces, nuestros mayores críticos nos hacen el favor más grande al forzarnos a demostrar de qué estamos realmente hechos. Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 50 años. Dirijo una empresa próspera, lidero una familia unida, y he aprendido que el verdadero éxito no se mide en pesos y centavos, sino en vidas tocadas, relaciones sanadas y legados construidos con amor e integridad. Y todo comenzó con una frase cruel en una cena de Navidad que, sin que Roberto lo supiera, me liberó para convertirme en el hombre que siempre estuve destinado a ser.